Nunca olvidaré el día en que todo mi mundo se quebró. La abuela, con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, se acercó a las 4 pequeñas tumbas alineadas en el jardín. Cada lápida llevaba el nombre de uno de sus nietos, pequeños, risueños y llenos de vida, ahora enterrados, arrancados demasiado pronto por un accidente que nadie podría explicar. El sol brillaba sin compasión sobre el pasto verde, pero en su interior todo era sombra. Cada suspiro que escapaba de sus labios parecía un grito ahogado que nadie podía escuchar. Ella se arrodilló, tocando las lápidas como si con eso pudiera sentirlos aún respirando. Sus dedos, arrugados por los años, temblaban sobre las frías piedras mientras recordaba cada risa, cada abrazo, cada abuela, ven a jugar conmigo. Su corazón dolía de un modo que no se podía medir, un dolor que no tenía nombre, un vacío que ningún consuelo podía llenar. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué justo ustedes? Murmuraba, con lágrimas que se mezclaban con la tierra húmeda. Sus ojos estaban rojos, pero había una determinación oscura que crecía en su interior. No podía aceptar que su amor se hubiera ido así, sin aviso, sin despedida. Se levantó lentamente, con cada paso un recordatorio de lo que había perdido, y miró a su alrededor, buscando un sentido, una señal, cualquier cosa que le permitiera seguir adelante. Recordó los días felices, los dibujos que hacían en las paredes, las carreras en el jardín, los abrazos apretados en la noche. Cada memoria la golpeaba con fuerza, como olas que nunca dejaban de venir. La abuela sabía que el mundo la miraba con compasión, pero ella no quería compasión, quería justicia, quería sentirlos de nuevo, aunque fuera solo un instante. Esa noche, mientras la luna iluminaba la pequeña casa vacía, ella se sentó sola en la silla mecedora de la sala, con las manos apoyadas sobre el corazón, sintiendo la ausencia como un puñal constante. Recordó cómo solían llamarla mi sol, cómo cada sonrisa de ellos hacía que su vida valiera la pena, y cómo, de repente, todo se había apagado. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y el eco de los pasos pequeños que nunca volverían a sonar la perseguía en cada rincón. Pero entonces algo cambió. Un susurro apenas perceptible, como si el viento traicionara un secreto. La abuela lo escuchó y se detuvo. Su instinto, afilado por el dolor, le decía que había algo más, algo que nadie más podía ver. Sus ojos, cargados de lágrimas, se fijaron en la ventana donde la luz de la luna parecía formar figuras que recordaban a los niños. Por un instante un calor extraño llenó su pecho, un sentimiento que mezclaba esperanza y miedo, un hilo tenue que aún la conectaba con ellos. Sin pensarlo, salió al jardín, desafiando la oscuridad y el silencio. Cada paso era un desafío a la realidad que le había arrebatado todo. Se detuvo frente a las tumbas y con una voz quebrada pero firme habló: no los dejaré ir, de ninguna manera. Si este mundo no puede darles justicia, yo la encontraré, aunque tenga que atravesar cada sombra, cada dolor, cada lágrima que quede en mi alma. Y mientras la noche se cerraba a su alrededor, algo cambió en ella. Un fuego que había estado dormido despertó, un fuego que no conocía miedo, un fuego que prometía hacer todo lo posible por aquellos que el destino cruel le había arrebatado. La abuela no lloraba ahora. No. Estaba lista. La abuela pasó la noche caminando entre las tumbas, tocando las pequeñas lápidas como si pudiera absorber un poco de su esencia, buscando alguna señal de ellos, algún indicio de que aún estaban cerca. El viento traía consigo susurros que parecían palabras infantiles, y por un instante creyó escuchar sus risas mezcladas con el murmullo de las hojas. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de dolor y determinación que la impulsaba a no rendirse. Cada sombra en el jardín parecía moverse con vida propia, y aunque su mente sabía que eran imaginaciones, algo en su interior le decía que no estaba sola. Al amanecer, el aire fresco parecía limpiar un poco la pesadez de la noche, pero el dolor permanecía. Decidió entrar a la casa, recorriendo cada habitación vacía, cada rincón donde sus nietos habían dejado su rastro. Sus juguetes aún estaban allí, amontonados en un rincón, cubiertos de polvo. El olor a infancia, a alegría, a vida, parecía haberse quedado atrapado en las paredes. La abuela se sentó en el suelo, rodeada de aquellos juguetes, y comenzó a hablarles como si pudieran escucharla: no entiendo cómo se fueron tan rápido, cómo el mundo pudo ser tan cruel. Pero prometo que no los olvidaré, que su risa seguirá viva mientras yo respire. Su voz se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas como ríos que no podían detenerse. Mientras pasaban los días, la abuela se volvió una sombra de la mujer que una vez fue.
Sus vecinos la miraban con lástima, algunos murmuraban que estaba perdiendo la razón, que se hablaba sola y caminaba entre las sombras del jardín. Pero ella no les escuchaba. Su mundo había cambiado por completo, y nada podía devolverle la tranquilidad que había perdido. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de sus nietos, escuchaba sus voces, sentía sus abrazos que ya no podía recibir. La tristeza era inmensa, pero había algo en su interior que no se rendía, la necesidad de mantener viva su memoria, de honrar su existencia. Un día, mientras ordenaba los juguetes, encontró un pequeño cuaderno de dibujos que uno de ellos había dejado. Cada página estaba llena de colores, garabatos y nombres inventados, pero también de mensajes simples, llenos de amor: te quiero, abuela, juega conmigo mañana, no te enojes, abuela. Al leer esas palabras, algo dentro de ella despertó. No podía devolverles la vida, pero podía mantenerlos vivos en historias, en recuerdos, en cada acción que hiciera desde ese momento. Comenzó a escribir. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada risa y cada lágrima se transformaron en palabras sobre el papel. La abuela hablaba de ellos como si aún estuvieran allí, como si el mundo no pudiera separarlos de ella. Sus días y noches se llenaron de relatos, y con cada línea escrita, sentía que un hilo invisible conectaba su corazón con el de sus nietos. No era suficiente para borrar el dolor, pero era un alivio, un pequeño rayo de luz en la oscuridad que la envolvía. A medida que pasaban las semanas, la abuela empezó a notar cosas extrañas. Sombras que parecían moverse con intención, susurros que parecían palabras claras, pequeños objetos que aparecían en lugares donde ella no los había dejado. Al principio pensó que estaba perdiendo la razón, que la soledad la estaba afectando. Pero con el tiempo comprendió algo que no podía explicar: había algo más allá de la vida, algo que la conectaba con ellos de maneras que la lógica no podía alcanzar. Cada vez que se sentía más sola, un destello, un sonido, un movimiento la hacía sonreír. Era como si ellos quisieran recordarle que todavía estaban allí, de alguna manera. Esa sensación la impulsó a salir más allá del jardín, a caminar por el vecindario llevando consigo sus historias y dibujos, compartiéndolos con otros niños y adultos. Cada historia contada hacía que los recuerdos de sus nietos vivieran, y aunque el dolor seguía allí, sentía que había encontrado un propósito. No podía traerlos de vuelta, pero podía mantener su existencia presente e influyendo en la vida de otros, dejando que su alegría y ternura siguieran tocando el mundo. Pero una noche, mientras escribía bajo la luz de una lámpara antigua, sintió un frío extraño recorrer su espalda. La ventana estaba abierta, a pesar de que ella la había cerrado, y una brisa suave movía las páginas del cuaderno como si quisieran señalar algo. La abuela se levantó y miró hacia afuera. En el jardín, frente a las tumbas, vio un resplandor tenue, casi imperceptible, como si la luz de la luna se hubiera condensado en pequeñas figuras. Su corazón se aceleró, no sabía si era un sueño, una ilusión o algo que desafiaba la comprensión humana. Pero sintió sin lugar a dudas que sus nietos estaban allí, observándola, acompañándola, dándole fuerzas. Con cada noche que pasaba, las apariciones se hacían más claras, más definidas. Ya no eran solo sombras ni susurros, era como si la presencia de sus nietos llenara la casa, la rodeara en cada habitación, en cada rincón. La abuela comenzó a hablarles, a contarles historias, a reír de nuevo aunque sus lágrimas no desaparecieran. Se convirtió en un puente entre el mundo de los vivos y aquellos que habían partido, llevando consigo un mensaje de amor que trascendía la muerte. Y así, mientras la vida continuaba para todos los demás, la abuela permanecía firme, conectada con los que había perdido, sosteniendo su memoria con cada palabra, con cada lágrima, con cada gesto de amor. Cada día era un desafío, cada noche un recordatorio de la ausencia, pero también de la fuerza que el amor verdadero puede otorgar. Ella sabía que nunca los olvidaría, que su dolor siempre sería profundo, pero también que su amor podía atravesar cualquier sombra, cualquier límite, cualquier final. Cada día, la abuela se despertaba con el peso del silencio, pero también con un hilo invisible de esperanza que la mantenía en pie. Comenzó a recorrer los lugares donde sus nietos habían jugado, visitando la plaza del barrio, el parque cercano, y el pequeño río donde solían lanzar barquitos de papel. Cada paso le recordaba su risa, su energía, y el amor que había llenado su vida antes de que el accidente los arrancara. La gente la miraba con compasión, algunos con miedo, como si su dolor hubiera creado un aura distinta a la de cualquier otra persona. Pero ella no quería lástima, quería justicia, quería mantener viva la esencia de sus pequeños.
Una tarde, mientras limpiaba las lápidas, notó algo extraño, una flor fresca que no había colocado, de un color tan vivo que parecía desafiar la muerte misma. Su corazón dio un vuelco. No había nadie más en el cementerio y, sin embargo, la flor estaba allí, sobre la tumba de su nieto más pequeño. La abuela la sostuvo entre sus manos temblorosas, y por primera vez en semanas, una sonrisa tímida apareció en su rostro. No podía explicarlo, no había lógica que lo justificara, pero sentía, con una certeza que atravesaba su dolor, que ellos estaban cerca, observándola, guiándola. Decidió que no podía quedarse en casa esperando señales pasivas. Tenía que actuar, hacer algo tangible que honrara su memoria. Comenzó a organizar pequeñas reuniones en la plaza del barrio, invitando a niños y adultos a escuchar las historias de sus nietos, a compartir risas y lágrimas, a mantener vivo el recuerdo de la inocencia y alegría que ellos habían traído al mundo. Cada relato hacía que su dolor se transformara en algo más grande, algo que podía tocar vidas, enseñar amor y resiliencia, y mostrar que incluso tras la tragedia, la vida podía encontrar un significado. Pero no todo era consuelo. Cada noche, cuando regresaba a su casa, la abuela sentía la soledad más profunda. Caminaba por los pasillos oscuros, tocando los muebles, buscando cualquier rastro de sus nietos, cualquier señal de que la realidad aún tenía grietas donde ellos podrían aparecer. Sus ojos cargados de lágrimas, veían sombras que parecían bailar, susurros que parecían llamar su nombre. A veces se preguntaba si estaba volviéndose loca, pero había algo en su interior que le aseguraba que no era así. Ellos estaban allí, de alguna forma, y su amor era más fuerte que la ausencia. Una noche, mientras escribía en su cuaderno junto a la ventana, escuchó un golpecito suave. Se levantó y allí, frente a ella, en la penumbra del jardín iluminado por la luna, vio lo imposible, pequeñas figuras que se movían con la familiaridad de sus nietos. Sus ojos se llenaron de incredulidad, miedo y esperanza al mismo tiempo. Cada figura parecía vibrar con vida, aunque tenue, como si fueran fragmentos de un sueño que se colaba en la realidad. La abuela extendió las manos temblando y una de las figuras se acercó, tocando sus dedos con suavidad, como si confirmara que aún existían en algún lugar entre los mundos. El dolor no desapareció, pero se transformó en algo más poderoso, un vínculo que trascendía la muerte, una comunicación silenciosa y constante que le recordaba que no estaban solos, que su amor era eterno. La abuela empezó a hablarles cada noche, compartiendo con ellos sus temores, sus recuerdos, y hasta sus pequeñas victorias diarias. Cada palabra escrita, cada historia contada, parecía intensificar la presencia invisible de los niños, llenando la casa de una energía que era a la vez dulce y dolorosa, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía sentir. Pasaron semanas y la abuela se volvió una figura casi mítica en el barrio. Los vecinos comenzaron a verla como un faro de resiliencia, alguien que había sufrido lo impensable pero que encontraba formas de convertir su dolor en luz para otros. Los niños que asistían a sus reuniones aprendían sobre la importancia del amor, la memoria y la esperanza. Los adultos que escuchaban sus historias también lloraban, pero a la vez se sentían inspirados por la fuerza que emanaba de una mujer que había amado tan profundamente que ni la muerte podía romper ese lazo. Sin embargo, cada día también traía nuevos desafíos. La abuela sentía que algo dentro de ella debía cambiar, que su conexión con los niños no podía quedarse solo en recuerdos o fantasmas de luz. Necesitaba un propósito más tangible, algo que asegurara que sus nietos vivirían no solo en su memoria, sino en la acción de cada persona que tocara. Comenzó a organizar obras de caridad, campañas para ayudar a niños necesitados, creando refugios temporales, contando historias de amor y pérdida que motivaban a otros a nunca olvidar la importancia de cada vida. Cada acto de bondad era como una extensión de sus nietos, como si sus pequeñas almas todavía pudieran influir en el mundo a través de ella. Una noche, mientras caminaba por el jardín, la abuela sintió un frío intenso que la envolvía de repente, pero no era miedo. Era algo más, un llamado, un mensaje. Sus nietos estaban allí, claramente presentes, y de algún modo, la estaban guiando hacia algo que aún no comprendía. Se arrodilló frente a las tumbas, colocó las manos sobre la tierra húmeda, y habló con voz firme, aunque cargada de emoción: «Ustedes me enseñaron a amar sin miedo, a luchar sin descanso, y a nunca rendirme. Si este mundo no puede protegerlos, yo lo haré. No dejaré que su luz se apague». En ese momento el aire se volvió denso, y un susurro más fuerte que nunca pareció recorrer el jardín.
La abuela cerró los ojos y por un instante sintió que todo el dolor se mezclaba con una fuerza nueva, inquebrantable, un poder que trascendía la tristeza y la ausencia. Comprendió que aunque sus nietos ya no estaban físicamente, su esencia había dejado una marca imborrable en su vida y en el mundo que la rodeaba. La abuela no era solo una mujer rota, se estaba convirtiendo en un puente entre los vivos y los que partieron, un testimonio de amor que nadie podría borrar. Y mientras la luna seguía alta, iluminando el jardín donde las 4 pequeñas tumbas reposaban en silencio, la abuela supo que su viaje apenas comenzaba. Había encontrado un propósito más allá de la pérdida, un camino que la conectaba con la memoria de sus nietos, con el mundo y consigo misma. Cada día sería un desafío, cada noche un recordatorio, pero también una oportunidad para mantener vivo lo que la tragedia había intentado destruir. La abuela se quedó de pie frente a las 4 pequeñas tumbas, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el horizonte. El viento soplaba suavemente moviendo las hojas de los árboles y llevando consigo un susurro que parecía venir de otra dimensión. Por un instante el mundo pareció detenerse, el sol bajaba lentamente tiñendo todo de tonos dorados y naranjas, y en esa luz, las lápidas ya no parecían simples piedras frías, sino portales a recuerdos que nunca morirían. Respiró hondo sintiendo como cada latido de su corazón se llenaba de un amor tan profundo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Recordó todas las risas que se habían apagado demasiado pronto, todos los abrazos que nunca volvería a recibir, todas las palabras que habían quedado suspendidas en el aire. Pero entonces comprendió algo que cambió todo. Aunque sus nietos ya no estaban en el mundo físico, su esencia estaba viva en cada rincón de su vida, en cada historia contada, en cada sonrisa que recordaba. Esa presencia silenciosa la acompañaba, guiándola, fortaleciéndola, recordándole que el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera la muerte. Se agachó y tocó las pequeñas piedras, sintiendo la rugosidad bajo sus dedos, y por un instante cerró los ojos para imaginar sus caritas, llenas de alegría y travesura. Siempre vivirán en mí, murmuró con voz quebrada pero firme. Y entonces algo increíble sucedió, un destello de luz atravesó el jardín, como si la última chispa de esperanza que había estado dormida despertara por completo. Sintió un calor que recorría su cuerpo, no de este mundo, sino de algo mucho más profundo, más puro. Era como si sus nietos le susurraran que la fuerza que había encontrado no solo era suya, sino también suya para todos los que los habían amado. A partir de ese momento, la abuela comprendió que su dolor no era un final, sino un puente. Cada lágrima derramada, cada noche de desvelo, cada palabra escrita en su cuaderno, todo tenía un propósito, mantener viva la memoria de sus nietos, no solo para ella misma, sino para todos los que tocaran su historia. Comenzó a compartir sus relatos con la comunidad, con vecinos y extraños, con niños y adultos, dejando que su voz transportara la esencia de aquellos pequeños seres que habían llenado su vida de luz. La gente escuchaba con atención, con lágrimas en los ojos, con el corazón abierto, porque algo en esa mujer rota y a la vez invencible les hablaba de un amor que trascendía la comprensión humana. Cada historia contada se convirtió en un legado, una llama que nadie podía apagar. Los recuerdos que parecían perdidos reaparecían en cada sonrisa, en cada gesto de bondad inspirado por la memoria de los niños. La abuela empezó a sentir que aunque el mundo parecía cruel e injusto, su amor era más fuerte que cualquier tragedia. Y en ese amor encontró algo más, una misión, un llamado a demostrar que incluso la mayor pérdida podía transformarse en un impacto positivo en la vida de los demás. Una noche, mientras la luna iluminaba las 4 lápidas, la abuela se arrodilló, respirando el aire fresco y sintiendo la presencia de sus nietos rodeándola. Por primera vez, el silencio no era doloroso, sino lleno de significado. Cada sombra que danzaba entre los árboles era un recordatorio de que la vida, aunque efímera, deja huellas imborrables. Sus manos tocaron la tierra una vez más y con voz firme y clara, prometió, nunca los olvidaré. Su amor seguirá guiándome, y yo seguiré luchando por ellos, por todo lo que significaron y seguirán significando. Mientras yo viva, ellos vivirán conmigo en cada historia, en cada acto de amor, en cada sonrisa que inspire su recuerdo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La abuela ya no era solo una mujer que había sufrido la pérdida más desgarradora imaginable, se había transformado en un símbolo de resiliencia, un ejemplo de cómo el amor puede desafiar la muerte y convertir el dolor en fuerza. Cada niño que escuchaba sus historias sentía la importancia de valorar la vida, de abrazar a quienes amaban y de mantener viva la memoria de quienes ya no estaban. Cada adulto comprendía que aunque la tristeza pueda ser abrumadora,
la forma en que enfrentamos la pérdida define la huella que dejamos en el mundo. Y mientras la luna seguía iluminando el jardín, la abuela cerró los ojos por un momento, sintiendo un calor profundo en el pecho, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sus nietos estaban allí no en carne pero sí en espíritu, no en presencia física, pero sí en cada palabra, en cada lágrima, en cada acto de amor que ella compartía con el mundo. Su historia, su dolor, su amor, se habían convertido en algo eterno, algo que nadie podría borrar. La abuela sabía que aunque la vida podía arrebatar cuerpos, nunca podría arrebatar almas, y que su vínculo con sus nietos era más fuerte que cualquier sombra, cualquier dolor, cualquier final. Mientras el viento movía suavemente las hojas y las estrellas brillaban con fuerza sobre el jardín, la abuela levantó la mirada hacia el cielo y sonrió. No era una sonrisa de alegría completa ni de olvido, sino de aceptación y poder. Había transformado su dolor en luz, su pérdida en fuerza, su amor en un legado que seguiría tocando corazones mucho más allá de su tiempo en este mundo. Y en ese instante comprendió que los lazos que unimos con amor verdadero nunca se rompen, que la memoria de quienes amamos puede iluminar la oscuridad más profunda, y que incluso frente a la tragedia más desgarradora, el corazón humano tiene la capacidad de levantarse, de luchar, de mantener vivo aquello que más ama, eternamente.